estar harto de conceder entrevistas, pero no dudo un segundo en sentarse en un plató rodeado de 6 mujeres. Tiene una atracción fatal por el peligro, directamente proporcional a su facilidad de generar polémica con cualquiera de sus declaraciones, ya sea por sus opiniones y experiencias sobre el sexo, por sus preferencias políticas o por su crítica a la deriva de nuestra sociedad. Defensor de los toros, pasó de ser abortista a un defensor de la vida. Su éxito como escritor se debe en parte a su paso por la cárcel durante el franquismo. Hoy se enfrenta a 6 mujeres sin piedad. Fernando Sánchez Dragó. Dice que para estar como él a los 80 años hay que haber sido durante 80 años Fernando Sánchez Dragó y que eso solo le ha pasado a él. Escritor, periodista, filósofo, viajero incansable, aunque harto de los turistas, todo lo que se pueda decir de él suena tópico. Fernando Sánchez Dragó es hijo póstumo del también periodista Fernando Sánchez Monreal, asesinado en la Guerra Civil. Fernando hijo nació en el madrileño barrio de Salamanca y fue alumno del Colegio del Pilar, por cuyas aulas también pasaron destacados dirigentes como Alfredo Pérez Rubalcaba o José María Aznar. Militante comunista en su juventud, Sánchez Dragó estuvo exiliado y también en la cárcel hasta 5 veces en tiempos del régimen franquista. Con el tiempo fue renegando de esta ideología y actualmente se manifiesta en contra del multiculturalismo, la ideología de género o la globalización y, por supuesto, de la corrección política. Amante de la tauromaquia y de los gatos, dice que lloró más la muerte de su felino Soseki que de su propia madre. Ha sido profesor de lengua, literatura e historia españolas en las universidades de Japón, Senegal, Marruecos y Kenia. Conoce más de 150 países y sus viajes están siempre presentes en su obra. Gárgoris y Avidis, una historia mágica de España, es además de su segundo libro el más conocido probablemente, pero ha publicado más de 30, el último, La canción de Roldán, Crimen y castigo, en 2015. Ha sido merecedor de algunos de los más prestigiosos galardones de las letras, como el Premio Nacional de Ensayo en 1979, precisamente por Gárgoris y Avidis. También tiene una amplia trayectoria en televisión, con diversos programas de libros, el último, Libros con Wasabi, al que dedica en la actualidad, junto a la escritura, que no abandona ni un solo día del año. Padre de 4 hijos, el último de ellos, de casi 5 años, dice que su mejor entrevistado fue el director de cine chileno Alejandro Jodorowsky. ¿Conseguirá convertirse él en el mejor entrevistado de 6 mujeres sin piedad? Fernando Sánchez Dragó, empiezo yo. Muy buenas noches. Hola, buenas Gracias noches. por estar en el plató de 6 mujeres sin piedad. Usted, que siempre se ha rodeado tanto de mujeres, ¿tenía ganas de esta entrevista a 6? Sí, la verdad es que veía hace algún tiempo cuando se emitía ese otro programa, 12 mujeres sin piedad, y siempre decía, ¿por qué no me invitan a mí? Y así que el otro día cuando me llamaron me puse muy contento. Nunca es tarde. Para romper el hielo, ¿con qué pregunta le gustaría empezar? Hombre, eso es asunto vuestro, vamos a ver, yo también soy entrevistador en televisión. ¿Con qué pregunta me gustaría empezar? Ahí me pillas, a mí lo que me gusta es la sorpresa. Entonces, por ejemplo, podrías preguntarme, ¿hay algo que le sorprenda a usted todavía? ¿Hay algo que le sorprenda a usted todavía? Muchas cosas, todas las mañanas. Cuando me levanto y salgo a la calle, hay infinidad de cosas que me sorprenden. ¿Algún ejemplo, algo que le haya sorprendido hoy desde que se ha levantado? Algo que me ha sorprendido hoy desde que me he levantado. Pues es que desde que me he levantado hoy la verdad es que mi vida no ha sido extraordinariamente intensa. Con decirte que he ido al dentista porque me habían sacado una muela hace una semana y tenían que ver cómo iba eso. Pero bueno, sí, te voy a decir algo que siempre me sorprende. Yo creo que el mundo va siempre hacia atrás. Yo creo que todos los cambios son para peor y que por lo tanto pues no es verdad que las ciencias adelanten, que es una barbaridad y que la historia progrese. Pero hay algo en lo que más ha progresado en la historia de la humanidad son los dentistas. Entonces yo cuando voy al dentista me gusta muchísimo y me da rabia y me sorprende, y esta mañana me ha dado rabia y me ha sorprendido una vez más que cuando voy allí quiero quedarme un ratito en esa sala de espera tan limpita, tan bonita, con esas enfermeras o bien dentistas ellas también, tan monas, también tan limpitas, con música de fondo agradable, Vivaldi, cosas así, con periódicos encima de la mesa, y ahora en cambio son puntualísimas. Llego y a los 2 minutos ya estoy sentado en la silla del dentista. Vaya. Pero tú fíjate que yo le he pedido a mi dentista que me regale un sillón de dentista. Siempre he tenido el sueño de estos sillones que tienen muchos brazos, que se levantan, luces por aquí, que tienen agua incluso, son perfectos para un escritor. En uno colocas un diccionario, en otro colocas una botella de whisky, en el otro colocas unos apuntes, en el otro colocas... Es fantástico. Y me lo ha regalado.
Ahora me lo tengo que llevar a Castilfrío, al pueblo de ese soriano donde vivo. Es como, Ya no le es como preguntaré cómo transportar lo va un a hacer, rinoceronte. desde luego. Si le parece, para conocerle mejor, vamos a iniciar una ronda rápida. Yo no quiero que me conozcáis mejor. A mí me gusta ser misterioso. Sí, pero queremos conocerle un poquito más. ¿Y si os miento? Puede usted hacerlo, no nos vamos a dar cuenta, yo creo. Nunca miento, de verdad. Tú fíjate que la única vez mi madre, que era un ser bondadosísimo, me dio solo 2 bofetones en su vida. Uno, tenía yo 6 años. Uno fue cuando le dije una mentira y otro fue cuando le alcé la mano. Y la verdad es que aquello me impresionó tanto, ver a aquel ser tan bondadoso, tan afable, que me quería tanto, dándome un bofetón, que nunca más he vuelto a decir una mentira y así me va. Y por supuesto nunca he vuelto a alzar la mano a un semejante. Pues vamos a ver si en estas preguntas tampoco nos miente. ¿Qué prefiere? ¿Desayunar en el Palentino, leyendo el periódico y hablando con Castro, o en un maravilloso spa con su mujer? Ah, no, odio los spas. Jamás, en todo caso, con mi mujer no, con otra. Ya que uno va a un spa, por lo menos va con una mujer nueva. No, desayunar en el Palentino. El Palentino es un sitio fantástico. Ahora, tengo que decir que no exactamente por desayunar, yo soy muy maniático y, por ejemplo, tengo una verdadera cruzada emprendida contra la leche. La leche es un veneno, entonces es dificilísimo encontrar en España bares donde no te den leche, donde te den soja, avena, almendrina, cosas así. Así que nunca, es muy raro que yo desayune fuera de casa, muy raro. Si le regalasen un viaje con todo incluido, ¿qué destino elegiría? Uno donde no haya turistas, pero es un viaje imposible porque por desgracia los turistas lo han invadido todo. De todas maneras, estás hablando con una persona que se ha dedicado a viajar prácticamente desde que echó los dientes. Conozco 110 países. Y cuando digo que conozco, no digo que los haya visitado, digo que me los he pateado y que incluso en muchos de ellos he trabajado, que es la mejor forma de conocer un país. ¿Rubias o morenas? ¿O pelirrojas? Incluso pelirrojas. Rubias, morenas, castañas, pelirrojas, polícromas. Don Fernando, si fuera usted dictador, ¿sería más de pedir uvas a las 3 de la mañana o de un día de mal humor apretar el botón rojo y declarar una guerra? Bueno, vamos a ver, lo segundo es imposible porque yo nunca estoy de mal humor. Es verdad, yo nunca estoy de mal humor, yo siempre estoy contento. Si eres feliz en tus zapatos, pues, o en tus zapatillas, da igual, o en la planta de tus pies, estás siempre contento. Entonces yo estoy siempre contento, de verdad, así que lo primero. ¿Nunca se ha enfadado? Es dificilísimo enfadarme a mí, en cualquier caso me dura 2 minutos y pido perdón. Nada, hombre, un pronto lo puede tener cualquiera, pero de verdad yo siempre estoy... ¿Tú me has visto alguna vez que no esté sonriendo? La verdad es que no. Yo me he metido pero claro, le he visto mucho en la tele, que es donde uno se comporta. Eso es mentira, lo de la tele es virtual. Cuando quieras verme más de cerca puedes, ¿eh? Vale. Pero mira, la sonrisa es muy importante, ha sido muy importante en mi vida. La verdad es que yo he llevado una vida bastante azarosa, siempre me ha gustado la vida peligrosa. Yo en cuanto me levanto y veo en el periódico que se ha desencadenado una guerra y una epidemia, un atentado, un volcán, cosas de estas, allá que me voy, ¿no? Y la verdad es que a veces me he visto en situaciones muy apuradas y siempre he salido de ellas con la sonrisa. La sonrisa es el arma defensiva más formidable que existe y además nunca ofende. ¿Y con qué 2 amigos se iría usted a pasar el resto de su vida a una isla desierta? No me iría con 2 amigos, me iría con una chica, me iría con una mujer a la que amase, aún a riesgo de que acabáramos odiándonos, porque probablemente si te vas con alguien a una isla desierta, pues no vas a acabar muy bien con él. Pero bueno, es que la isla dejaría de ser desierta. Hombre, yo siempre he soñado con ser el último hombre vivo. Una vez vi una película que pasaba eso y la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Así que no me iría tampoco con una chica a la que amase porque sé que eso sería el fin del amor. Entraría el tedio conyugal sin duda alguna. Y mis amigos, están todos muertos. Yo soy del Pleistoceno, prácticamente soy el último hombre vivo de mi generación, casi. ¿Entonces se iría solo? Sí, claro. La única forma de viajar es ir solo. La gente cuando no viaja sola se enfada ya, al llegar a Puerta de Hierro ya están enfadados, ¿no? Entonces, no, viajar solo. Hay muchas cosas en la vida que hay que hacer a solas. Yo, en fin, en esa casona de ese pueblo soriano en el que ya prácticamente quedan 2 o 3 personas, en el que he vivido mucho tiempo y al que voy siempre que puedo, bueno, he puesto en la fachada un verso de Miguel Hernández que dice: yo nada más soy yo cuando estoy solo. ¿Recuerda el día más feliz de su vida? Acabo de decir antes que yo siempre estoy contento. Todos los días de mi vida han sido felices.
Yo incluso, mira, esto es privilegio de escritor. Cualquier cosa mala o aparentemente mala que te suceda, para un escritor es buena, porque te da material para tu obra. Entonces, y yo creo que una de las maneras más sabias de encarar la existencia es esto de ponerle siempre al mal tiempo buena cara. Yo digo que a mí me gusta hasta coger la gripe. Es decir, si yo te cuento mi vida, bueno, pues aparentemente en mi vida hay episodios, hay secuencias, hay momentos, hay fases en las cuales pues las cosas no iban demasiado bien. Por ejemplo, yo estuve en la época de Franco siempre, y por motivos políticos, 5 veces en la cárcel. Luego me escapé y crucé la frontera con un pasaporte de un amigo que no era mío, que se lo tuve que devolver. Me quedé indocumentado, estuve indocumentado un montón de años. Cuando crucé la frontera llevaba 7.000 pesetas en el bolsillo. Bueno, todo eso que lo cuentas así parece malo. Bueno, pues yo lo viví con una inmensa alegría. No hay días infelices en mi vida. ¿Hay un día que destaque? ¿Tú sabes cuál es la causa de la infelicidad? La mala conciencia. Si tu conciencia está tranquila, si no has hecho faenas a nadie, eres feliz siempre. Don Fernando, sabemos que vivió usted un suceso trágico con Soseki, con su gato. ¿Es cierto que usted lloró más por él que por la muerte de su madre? Es verdad. Mira, con esto, lo que acabo de decir, estoy ahora desmintiendo lo que acabo de decir. Realmente el momento más triste de mi vida fue aquel. Vamos a ver, sí, es verdad que lloré más por Soseki que por la muerte de mi madre, pero en primer lugar, mi madre cuando muere yo estaba ya sometida a un proceso de senilidad, en fin, ya sabes, verdaderamente horrible. Lo estábamos viendo toda la familia, bueno, pues con mucha angustia, y ella también. Por una parte te vas preparando para la muerte, por otra parte incluso la deseas. Lo mejor era que se muriera, todos éramos conscientes de eso, ¿no? Y en cambio la muerte del gato, en primer lugar, conduje yo a aquel gato a morir. O sea que, por supuesto, involuntariamente, pero claro, eso agravaba, me colocaban con un sentimiento de culpa. En segundo lugar, fue repentino. Si tu madre o quien sea se muere lentamente, pues como decía hace un instante, te vas preparando para morir. Aquello fue, ¡plaf!, como un rayo que cae del cielo, ¿no? Y entonces sí, verdaderamente lo pasé muy mal, tan mal que mira, todavía la semana pasada, dando una charla en unos encuentros eleusinos, unos encuentros filosóficos, místico-filosóficos, espiritualistas, que yo vengo organizando ya desde hace bastante tiempo, el tema de ese encuentro era el héroe. Y entonces yo escribí una novela entera sobre mi gato, Soseki, inmortal y tigre, y esa novela realmente es la descripción de un héroe, porque mi gato Soseki, tal como yo lo describo en ese libro, era un héroe parecido a Teseo, cuando con el hilo de Ariadna y la espada en la mano se adentraba en el laberinto para rescatar a las doncellas que devoraba anualmente el Minotauro, ¿no? Y entonces, a pesar de que estaba delante de 50 o 60 personas y a pesar de que a los hombres nos da mucha vergüenza llorar en público, volví a echarme a llorar. Hace una semana, y habían pasado pues 10 años prácticamente desde la muerte de Soseki. Sí, ese ha sido el momento más desdichado de mi vida. Ha mencionado usted en varias ocasiones a su madre, volviendo a los orígenes. ¿Cómo recuerda su infancia de niño bien en el barrio de Salamanca, de niño bien dicho por usted? Bueno, tengo un recuerdo de mi infancia fantástico, hasta tal extremo que ahora con bastante frecuencia me voy a pasear por el barrio de Salamanca, o me voy a cortar el pelo en el barrio de Salamanca. Es decir, a medida que vas envejeciendo, ¿verdad?, ¿qué es lo que le gusta a uno comer? Le gusta a uno comer lo que comió en su infancia, que es cuando tu paladar se educó. ¿Qué es lo que me gusta releer? Volver a leer, más que leer libros nuevos, volver a leer los libros que están siempre en mi mesilla de noche, que leí en mi infancia y en mi adolescencia. Entonces, para mí el barrio de Salamanca era un mundo feliz, además era un mundo, en fin, yo tuve la suerte, bueno, yo y todas las personas de mi generación, era un Madrid donde no había coches, para empezar, donde realmente no había peligro alguno, donde un niño podía ir solo al colegio y volver, aquello era una aventura extraordinaria, y jugar en la calle. Yo además, bueno, como mi madre, como yo no tenía padre, lo habían matado al comienzo de la Guerra Civil, mi madre, bueno, pues para ganarse la vida en aquel momento difícil de su existencia, daba clases de francés, clases particulares, que las daba normalmente entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Entonces, cuando yo volvía del cole, no había autoridad en mi casa. Es verdad que había lo que entonces se llamaba una criada o una muchacha y ahora se llama una empleada de hogar, pero bueno, no tenía autoridad moral sobre mí. Entonces yo, a pesar de que era un niño bien, como dices, iba al colegio del Pilar y todas estas cosas, mis compañeros de colegio se veían recluidos porque sus mamás estaban en casa y no podían salir a jugar a la calle. Yo, en cambio, en cuanto llegaba, me iba a jugar a la calle y hasta que mi madre volvía, no volvía a subir. Bueno, eso es determinante para mi formación. Es decir, el tipo de escritor que yo soy es porque eché los dientes haciendo eso, corría aventuras, pasaba de todo, me mezclaba con toda clase de personas, no solo las personas de mi clase social, sino también personas de clase social, bueno, en fin, menos acomodada que la mía. Eso fue, vamos, yo tengo un recuerdo de aquellos años extraordinario. Acaba de mencionarlo, es usted antiguo alumno del Colegio del Pilar. ¿Se siente orgulloso de su colegio? Orgullosísimo.
Vamos, ser del Colegio del Pilar es como haber ido a Eton en Inglaterra, a Oxford, a Cambridge, a Yale, a Harvard en Estados Unidos. Aquello era un centro de enseñanza extraordinaria. Yo hice un bachillerato de 7 años, ahora que han quitado del bachillerato todo. O sea, han quitado del bachillerato las asignaturas que forman verdaderamente valores en una persona. Latín, griego, filosofía, literatura. La última hazaña pedagógica ha sido quitar la literatura. Bueno, las matemáticas, la química, la física, todas esas asignaturas están bien, pero no enseñan valores morales, no enseñan a vivir, no enseñan a amar, no enseñan a relacionarte con el mundo y con los demás. Te adiestran para determinadas profesiones, para determinados oficios. Entonces, el bachillerato que yo estudié, que era de 7 años, yo estudié 7 años de latín, 3 de griego, 4 de filosofía, 7 de lengua y de literatura, 3 de ciencias naturales, por ejemplo. Era un bachillerato extraordinario. Y luego aquel colegio, bueno, era un colegio extraordinariamente liberal, a pesar de que era y es un colegio religioso. Tú fíjate, te voy a decir únicamente lo que el director del colegio, don Victorino Alegre, un tipo finísimo, inteligentísimo, llamó a mi madre cuando yo ya me iba del cole y le dijo 2 cosas extraordinarias, sobre todo teniendo en cuenta la época en que las dijo. Le dijo, referidas a mí: mire usted, señora, a este chico no lo ate corto, dele cuerda. Y en segundo lugar le dijo, permítale que estudie filosofía. En aquella época que un varón estudiase filosofía era rarísimo. Estudiar filosofía era, en fin, una especie de decoración para que las chicas tuvieran estudios universitarios, o bien iban curas y monjas para ejercer la enseñanza. Así que no, tengo un recuerdo extraordinario. Pero todo lo que se diga es poco. ¿Y cree que su colegio se siente orgulloso de usted? Bueno, claro que se siente orgulloso de mí, ¿cómo no se va a sentir orgulloso de mí? En primer lugar, hombre, agradecido porque siempre lo elogio y en muchos de mis libros aparece y siempre en términos elogiosos. Tan agradecido me está que me impusieron, hace ya en el año 92 fue aquello, me impusieron la medalla de oro y brillantes de colegial distinguido. Sigo yendo al colegio, formo parte del jurado literario que la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio del Pilar convoca todos los años. Sí, sí. Avanza el tiempo, se hace usted más mayor y a lo largo de su vida... ¿Tú crees que me hago más mayor? No más creas. Que cuando estaba en el colegio. No creas. Bueno, al contrario, hacerse más mayor es volver a la infancia, de verdad. Pero durante ese tiempo, con el paso de la vida, llamémoslo X, le ofrecen 3 veces, en 3 ocasiones le han ofrecido o ha sabido que estaban a punto de proponerle ser ministro de Cultura. Las 3 se adelantó para que no se lo propusieran en firme. 2 preguntas, ¿por qué dijo que no? Y póngase que acepta por un día. Hoy decide aceptar mañana ser ministro de Cultura. Bueno, ¿qué medida tomaría? Vamos a ver, era rigurosamente cierto que me tantearon, tampoco es que me ofrecieran así. Bueno, pero estaban ahí. Me tantearon para ver si tal, y yo efectivamente salí disparado. La primera pregunta tuya, ¿cuál era? ¿Por qué dijo que no? Bueno, pues ¿tú crees que yo sirvo para ser ministro de Cultura? Yo soy un escritor. Para ser escritor solamente hace falta, en fin, aparte de tener cierto talento literario y aparte hay que leer mucho y hay que mezclarse estrechamente con la vida. Si no te mezclas con la vida no tienes nada que contar. Entonces yo no soy un hombre de despacho, yo no me pongo una corbata, yo no me pongo una chaqueta. Tú fíjate que todos los años me invitan. Bueno, por cierto, hace 2 o 3 años han dejado de invitarme. No sé si es que me han puesto bola negra en la Casa Real para la fiesta esa que da el rey el día del libro a los escritores, ¿no? Y entonces yo fui una vez y dije, uy, yo no puedo volver aquí, esto no es para mí. Y entonces siempre que me llaman muy amables, yo también muy amablemente les digo, no puedo ir porque no tengo corbata. Y entonces ya durante muchos años me ha estado llamando la Casa Real. Le decía, ¿qué, Dragó? ¿Sigue usted sin corbata? Decía, sigo sin corbata. Voy a ver si este año me compro una, ¿no? No, yo no sirvo para esas cosas. ¿Y qué hubiera hecho? Bueno, precisamente para quitarme de encima ese toro del Ministerio de Cultura que se me venía encima, dije lo que pensaba hacer. Lo que pensaba hacer era, bueno, cambió un poco según las circunstancias en las que me lo ofrecían, pero era, muy bien, yo voy a trabajar 8 horas al día, exactamente, ni un minuto más, 5 días a la semana, voy a ir a trabajar con pantalones vaqueros y una camiseta, una camisa, un jerseycillo, si estamos en invierno, y me voy a llevar las meninas al comedor de mi casa. Y ya ellos, en fin, se rieron y se... Ahí recularon, ¿no? Y luego ya añadí, esto fue la última vez, que es cuando me lo ofreció, me tanteó una vez más Aznar, cuando llegó Aznar, entonces dije, mira, yo sé que no estás loco y que a pesar de que me llegan rumores, pues como no estás loco no vas a ofrecerme a mí ese puesto, pero
en primer lugar, si me lo haces, me haces un flaco favor, porque seguramente te voy a decir que sí en aquella ocasión, y te voy a decir que sí por curiosidad, porque también para un escritor ser un ratito, un mes o así, ministro de Cultura, hombre, pues está bien, ¿no? Uno quiere ver lo que se cuece ahí en el Consejo de Ministros y estas cosas. Y en segundo lugar, me vas a arruinar la vida, porque yo, como tengo un lío padre, hijos, mujeres, por aquí y por allá, necesito ganar más dinero, que es verdad. Esto puede resultar escandaloso, pero yo necesito ganar más dinero de lo que gana un ministro. Y como corrupto no iba a ser, pues tampoco iba a ganar más que lo que fuera mi sueldo escueto. Y entonces le dije, y además ya sabes que lo primero que haré será irme al Banco Azul, disfrazado de saharaui y fumar un porro. Pues enseguida seguimos, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Ahora volvemos. ¿Qué es para usted un intelectual? Esto es como ir a la guerra, ¿eh? No sabes desde dónde te disparan, ¿no? Es una trinchera, desde lo alto de un edificio, desde la copa de un árbol. Está siempre en el punto de mira, sí. ¿Qué es ser un intelectual? Mira, todos somos intelectuales. Es que esa es una palabra realmente que no tiene contenido, no tiene sentido. Todos ejercemos el intelecto, todos lo utilizamos. Es verdad que hay personas que lo utilizan más, que lo utilizan menos, que lo utilizan con mayor acierto, con mayor inteligencia, con menor inteligencia, pero todos somos intelectuales. Mira, a mí solo hay... yo soy eso que en el mundo del boxeo se llamaba un buen fajador. A mí no me importa que se metan conmigo, que me insulten, que me pongan a parir. Pero hay tres cosas que no me gusta que me llamen. Una es, y las tres me las llaman, ¿eh? Una es polémico, otra es provocador y otra es intelectual. Yo soy un escritor. Un intelectual, el concepto de intelectual tal como se maneja ahora es algo relativamente reciente que surge a finales del siglo XIX, cuando el novelista Zola, o si lo decimos a la francesa, Zola, escribe un famoso artículo en un periódico de París que se llama Yo acuso, acusando lo que estaba sucediendo con el affaire Dreyfus. Probablemente vosotras no sabréis lo que es el affaire Dreyfus, porque seguro que sois chicas de la LOCSE y estas cosas que ya no os enseña nada, como decía antes, no os enseña historia. Pero bueno, en fin, fue un lío político de la época muy clamoroso. Y entonces ahí surgió el tipo de escritor, como lo era Zola, que mete las narices en todas partes y que se dedica a echar el sermón a los políticos, a los unos, a los otros. Esto debe ser así, esto no debe ser. Es un salvapatrias, los que pretenden arreglar el mundo. Yo no pretendo arreglar el mundo, yo pretendo cultivar mi huerto y nada más. Entonces, ¿qué piensa cuando ve a toda esta gente que se dedica a firmar manifiestos que se llaman a ellos mismos intelectuales y que al final pues son un grupo normalmente de actores que no es que ya no sepan actuar, es que ni siquiera a veces saben hablar? Pienso, efectivamente no saben hablar, balan. Pienso en rebaños de borregos, automáticamente. Yo no firmo manifiestos ni voy a manifestaciones. Usted contó que antes de publicar su libro Esos días azules, su editora, después de leerlo, le sugirió que quitase y que eliminara algunas frases. Sí. ¿Podría desvelarnos alguna? Bueno, no me acuerdo muy bien porque aquello fue en el año 2010 y desde entonces he publicado bastantes libros más, porque yo me paso el día escribiendo. Yo escribo, de verdad, esto parece una farolada, no lo es. Y quienes viven conmigo saben que no lo es. Yo escribo 10 o 12 horas al día, escribo o leo, en fin, tareas conducentes a la literatura 365 días al año. Porque yo no me tomo un día de vacación jamás. Yo no sé qué es eso, yo no entiendo. Es esto que dicen ahora, desconectar. Yo no quiero desconectar, yo quiero estar conectado permanentemente con el universo entero. Entonces, bueno, me imagino que eran cosas pues de carácter erótico, sin duda alguna, porque es que ese libro, a pesar de que son memorias de infancia y adolescencia, hombre, con muchas calas y catas en lo posterior, se va mezclando todo un poco, pero fundamentalmente es un libro que transcurre desde que yo nazco hasta que entro en la universidad, pues prácticamente el mismo día en que cumplo 17 años, ¿no? Entonces, a pesar de que son, bueno, los periodos, digamos, en teoría, menos eróticos de la vida de un hombre, no es verdad, los niños son muy eróticos y los adolescentes ni te cuento, pero es un libro que está cargado de sexo, eso es verdad. ¿Por qué está cargado de sexo? Porque toda mi vida ha estado cargada de sexo. El sexo es algo, el sexo forma parte de la naturaleza, todos traemos el sexo encima, aunque hay mucha persona asexuada también, igual que hay muchas personas a las cuales no les importa comer bien o comer mal, ¿no? Entonces yo desde que soy pequeñito el sexo me ha acompañado y entonces desde pequeñito ya decidí hacer las paces con el sexo, en lugar de oponerme a él, en lugar de morderme los puños, en lugar de desesperarme, de tener sentimientos de culpa y estas cosas, bueno, decidí llevar una vida sexual placentera. Desde
desde ese punto de vista, pues claro, mi manera de exponer todo aquello y sobre todo de exponerlo cuando yo era niño, cuando yo era adolescente y cuando pues me iniciaban sexualmente, esto ahora es políticamente muy incorrecto, pero todas las personas de mi generación fuimos sexualmente iniciados por lo que entonces se llamaba criadas. Palabra, por cierto, hermosísima, que la corrección política proscribe. En cambio, empleada de hogar, eso parece como si fuera funcionario de administración de primera clase. Una criada es alguien que se ha criado en casa, que forma parte de la familia, que por lo tanto recibe afecto, ¿no? Bueno, en cualquier caso, eran las criadas maravillosas personas, hadas madrinas de mi infancia, las que me iniciaron por los caminos del sexo. Pues supongo que ese tirón de orejas de mi editora tendría que ver con aquello. ¿Y aceptó que le quitara las frases? No, mira, a mí me gusta mucho yo lo único que soy es escritor, yo toda mi vida he sido escritor. De hecho, ese libro empieza cuando yo aprendo a leer a los 3 años, siempre leía ya muy bien entonces, mi mamá estaba muy orgullosa de lo bien que leía el nene y cuando venía una visita, pues me sacaba para que leyera algo. Entonces vino una señora que me turbó sexualmente, una señora de opulento pecho, con un escote generoso, yo tenía 3, 4 añitos, me sacaron, leí un trozo de un libro, me fui y luego ya cuando la señora se despedida de casa, me llamaron para que me despidiera de ella. Y la señora me preguntó, ¿qué vas a ser de mayor? Y yo le dije, yo voy a ser escritor. Y desde entonces todo lo que yo he sido es ser escritor y nada más que eso. No soy ninguna otra cosa. Entonces, hay una definición, ¿qué es la literatura? Hay una definición de María Zambrano, filósofa, premio Cervantes, etcétera, que a mí me gusta muchísimo y que define perfectamente lo que es la literatura. Y es, hay cosas, decía, que no se pueden decir. Pero precisamente esas cosas que no se pueden decir son las que tiene que decir el escritor. Entonces yo no puedo consentir que me quiten una sola frase ni una sola coma. Don Fernando, sabemos, y ha mencionado usted antes, que estuvo en la cárcel. ¿Cómo vivió esa experiencia? ¿Era tan traumática como algunos contaban? Y de hecho, ¿se llegó incluso a casar usted allí? Sí, mi primer matrimonio. Pues no fue nada traumática. Fue, yo lo recuerdo también con inmensa alegría e inmenso gozo. Era divertidísimo ir a la cárcel. Yo quería correr aventuras. La única aventura que yo podía correr era aquella. A mí me hubiera gustado mucho más que meterme en las guerras antifranquistas, en la oposición. Me hubiera gustado mucho más, no sé, irme al Kilimanjaro, como decía Hemingway. Pero yo era un niñito de buena familia del barrio de Salamanca, de la España franquista, no podía irme al Kilimanjaro y entonces me metí en política. Entonces, para mí ir a la cárcel era correr una gran aventura. Y además en aquella época, mis compañeros de entonces, los que siguen vivos, con los cuales me llevo muy bien, porque hemos mantenido todos la amistad, el espíritu de aquella época, pero se enfadan conmigo cuando yo digo que era fantástico ir a la cárcel. Por lo pronto, las cárceles entonces eran como un colegio mayor. Estaban limpias, ordenadas, te ibas a dormir a tus horas, hacías deporte, conocías gente interesantísima, los presos comunes, con los cuales yo nunca habría podido conocerlos si no hubiera ido a la cárcel. Encima eras un héroe, te sentías heroico. Encima, por ejemplo, mi madre venía todos los días a casa y me traía comida calentita, ¿no? Y encima salías a la calle, volvías a la universidad y eras un héroe y las chicas se te rifaban. Entonces era fantástico, de verdad. Hablemos un poco del mundo o del orden mundial más bien. Yo le digo unos nombres y me da una breve valoración de cada uno. Bueno, me temo que te voy a dar valoraciones muy bajas, pero en fin, dale. Breves. Sí. Marine Le Pen. La mejor política europea. Bashar al-Assad. Un gobernante juicioso que está siendo demonizado y que es el único valladar junto a Putin que queda pues para impedir que el ISIS y el yihadismo y el terrorista, en fin, de origen yihadista, etcétera, nos inunde. Era el siguiente, Vladimir Putin. Te he dicho antes que Marine Le Pen era la mejor política europea, te digo que Vladimir Putin es el mejor político del mundo. El único político en realidad porque gobierna. Un político tiene que gobernar, no que estar buscando la popularidad y gustar a todo el mundo. A las viejecitas, a los niños, a los militares sin graduación, a los de derechas, a los de izquierdas. No, un político tiene que gobernar y Putin gobierna. Y por algo será si tiene el 83% del apoyo popular en su país. ¿Y Donald Trump? Bueno, ya estaba con segundas porque ya sabes que yo soy uno de los poquísimos escritores y periodistas españoles que defendió a Trump y que incluso dijo que iba a ganar. Entonces, bueno, me parece el día 7 de noviembre del 2016, es decir, el día en que Trump ganó las elecciones, creo que empieza una nueva edad de la historia de la humanidad. Igual que empezó la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, ha empezado otra nueva edad, ya veremos a ver lo que nos depara, pero está en la cabecera del imperio alguien que no es un político. Y eso es importantísimo porque los políticos están destruyendo el mundo. He leído una declaración que bien podría estar en el top 10 de la incorrección política. Decía ¿Más algo que esto así, que acabo de decir?
decía algo así como que echa de menos un autoritarismo oriental que meta a la gente en vereda por su propio bien. ¿Cómo explica esta idea? Vamos a ver, yo creo que, mira, esto que parece muy escandaloso por la corrección política, lo hablas con la gente y da igual que con la gente con la que estás hablando, pues no sé, sea alguien que está al lado, a tu lado en el mostrador de una taberna tomándose una caña, o que sea una reunión de intelectuales, como decíais antes. Todo el mundo se da cuenta de que para gobernar, para organizar la sociedad, o para organizar una familia, para organizar una casa, o para organizar un ámbito de trabajo, una oficina, una fábrica, hace falta tener autoridad. Tener autoridad no es ser autoritario, al contrario, autoritario es el que no tiene autoridad moral. Y luego, en fin, es decir, yo no tengo vocación política, es decir, yo no quiero arreglar la sociedad, yo lo que quiero es escribir en paz y escribir en libertad lo mejor que sepa hacerlo. Entonces no tienen por qué descargar sobre mis hombros, como se pretende ahora, que yo, en fin, decida, opine, me meta en todo. Es decir, la vida ideal de una persona es como cuando estás en la universidad. Vives en una familia honorable, una familia, en fin, donde impere la concordia. Entonces papá se ocupa de todo. Papá se ocupa de ganar el dinero, mamá se ocupa de organizar la casa, o al revés, porque esto ya de papá y mamá también me meto en otro jardín si separo así las actividades de uno y otro sexo. Pero en fin, todo funciona bien, entonces tú vas a la universidad, estudias, vuelves a casa, la comida está servida, luego estudias otro poco por la tarde, sales, conoces a una chica, te vas con los amigos, vuelves a casa y no tienes que preocuparte de la administración, de los números, de la contabilidad, de todas estas cosas. Entonces, un gobierno que tenga autoridad se ocupa de todas estas cosas y permite que los ciudadanos nos ocupemos verdaderamente de lo que queremos hacer, sigamos nuestra vocación. Pero insisto, tener autoridad es lo contrario de ser autoritario. Yo no propongo gobiernos autoritarios, yo propongo gobiernos con autoridad. Se ha definido usted como cosmopolita y, sin embargo, ha rechazado la idea del multiculturalismo. ¿Qué opina, cómo ve la llegada masiva de inmigrantes musulmanes a Europa? ¿Está de acuerdo con Houellebecq cuando en su novela, en su misión, habla de una Europa futura con todas las mujeres vistiendo burka? ¿Cree que es una exageración? Hombre, estar de acuerdo, por supuesto que no estoy de acuerdo. ¿Es una exageración? Sí, es una exageración. Mira, escribir consiste en muchas cosas, pero hay tres verbos en los que inevitablemente cae el escritor. Uno es citar. Estás citando a otros autores porque han transcurrido 7.000 años de literatura, o sea, es inevitable, todo ya ha sido dicho, tienes que decirlo de otra manera, pero estás diciendo algo que ya ha sido dicho. Luego, generalizar, porque bueno, si no generaliza es muy difícil hablar. También ahora aquí estoy generalizando, y exagerar. Entonces Houellebecq, que es un muy buen escritor, exagera. Y entonces está pintando un mundo que no es probable, pero sí es posible, ¿no? Y por supuesto ese mundo aterra. Y efectivamente estamos en cierto modo viviendo en Eurabia. Es decir, todo este trasvase de pueblos, está originando pues verdaderamente una situación caótica. Crea guetos. Es decir, por el propio bien de los musulmanes hay que poner freno a la inmigración musulmana, porque si no, en la medida en que ellos viven de otra manera, tienen otras leyes, tienen otra forma de ser, no se puede olvidar que el Islam llega con 600 años de antigüedad respecto al cristianismo. Es decir, no pasa por el Renacimiento, no pasa por la Revolución Francesa, no pasa por tantas cosas por las que sí ha pasado la cultura cristiana. Y que conste que quien lo está diciendo es adverso a las tres religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el Islam, que se parecen extraordinariamente, pero en el seno del cristianismo ha habido un proceso de ilustración que procede del paganismo. El Islam no se ha sometido todavía a ese proceso de ilustración y entonces es muy difícil mezclar las churras con las merinas. ¿Pero cómo se rechaza esa inmigración masiva sin tener en cuenta el argumento humanitario que están empleando los políticos europeos? Sí, pero es que eso es una falsedad. Los políticos europeos son la apoteosis de la hipocresía, porque todo eso no es ser humanitario, porque se está condenando a esas personas a vivir en guetos y probablemente si la tensión sigue creciendo, pues pueden producirse, un buen día los pueden pasar a cuchillo en los guetos. Así que precisamente en defensa de los inmigrantes hay que poner coto a la inmigración, al menos a la inmigración ilegal, ¿no? Además, no son felices. Uno es feliz en sus raíces, uno es feliz en su mundo, uno es feliz comiendo las cosas que comía en la infancia, escuchando las canciones que escuchó en la infancia. Es decir, hay una cosa que se llama usos y costumbres y eso es el confort psicológico de una persona. Entonces todas esas personas arrebatadas a su mundo no son felices. Así que, por humanidad, hay que poner freno a la inmigración. Y además es que es puro sentido común. Oye, si en mi casa viven 20 personas y mi casa tiene 80 metros cuadrados y llegan 20 personas más, pues hombre, a lo mejor en nombre de la humanidad puedo mal que bien acomodar. Pero si empiezan a llegar no 20, sino 200, 2000, 20.000, evidentemente no puedo abrir las puertas de mi casa. Puro sentido común.
En los años 80 ya se definía usted como antieuropeísta. Sí. En ese momento en España serían 2, 3 los que compartían esta manera de pensar. Ahora son muchísimo más. No lo creas. Tú fíjate, yo el día que entramos en la Unión Europea, que además era, bueno, al día siguiente era 1 de enero, ¿no? Era cuando el pacto se había firmado. Ese día, noche de San Silvestre, noche vieja y tal, hombre, yo estaba un poco, en fin, había tomado copas y esas cosas que se hacen esa noche. Entonces envié un telegrama al Ministerio de Justicia pidiéndole el estatuto de apátrida ante el delito de alta traición cometido, habiéndonos metido en Europa sin consultar a la gente además, porque solo tenían que haber como mínimo haber organizado un referéndum o algo así. Bueno, se organizó, por supuesto, el Ministerio no me contestó jamás, pero se organizó un tiberio por todas partes, un jaleo tremendo, y entonces Iñaki Gabilondo, que en aquel programa, bueno, hacía el programa matinal de la SER, me invitó a una discusión sobre Europa sí, Europa no. Yo solo contra el mundo. Aparentemente palpé la diferencia que hay entre la opinión pública y la opinión publicada. Aparentemente toda España estaba contra mí. Estaba yo, estaba Iñaki Gabilondo y había 4 o 5 personas, todos ellos europeístas acérrimos. Unos de derechas, otros de izquierdas, unos catalanes, otros madrileños, lo que fuera. Bueno, después de 1 hora de discusión, había entonces en la SER una cosa que se llamaba el sermómetro, que era un instrumento por el cual se medía se hacía una encuesta entre los oyentes, ¿no? Que decían quién había ganado en el debate. Gané yo. Frente a todos. Todas las regiones de España votaron en contra de Europa en aquel momento, menos Cataluña por los pelos y menos Castilla la Vieja también por los pelos. Todas las demás regiones, todas las demás comunidades estaban contra Europa. Y entonces, ¿cómo cree? Se han lavado el cerebro, claro. ¿Y cómo cree que por ejemplo, la reciente victoria de Macron, cómo amenaza esta victoria a la tendencia antieuropeísta? Bueno, Macron acelera el desplome de Europa. Macron no es nada, Macron es un espíritu invisible, Macron es uno de estos tontitos intrascendentes que hay ahora. ¿Quién es Macron? ¿Qué ideas tiene? Es un pastelero, es una especie... ya sabes que yo he introducido un neologismo, los escritores tenemos que introducir neologismos, nos gusta mucho introducir neologismos. Yo he creado un neologismo referido a una de las cosas que detesto, que es la nueva cocina esta, ¿no? Ferran Adrià, todo esto. Entonces he creado el neologismo bullipollas, ¿no? Bueno, pues, la cocina de fusión, todas estas tonterías, ¿no? Sí, la cocina de autor. Todo. La cocina de autor, vinos de autor, hoteles boutique, cosas de madre mía. Bueno, pues entonces Macron es un bullipollas. No sé cómo cocinará, pero es un bullipollas, no es nada. Es aire en el aire y entonces va a acelerar la decadencia europea. Así que bienvenido sea, no hay mal que por bien no venga. Mi estrategia en la vida es aprovechar el impulso del enemigo. Por supuesto que yo no habría votado a Macron, pero ya que lo han votado, con su pan se lo coman, se van a enterar de lo que es Macron. Macron es un señor al servicio de las multinacionales y de las grandes corporaciones financieras, como lo era Hillary en Estados Unidos y como lo fue Obama, no nos engañemos. Las campañas de publicidad más brutales de la historia universal fueron las que demonizaron es decir, las que llevaron a la presidencia a Obama y las que han demonizado a Putin y la que ahora demonizando a Marine Le Pen, que es de izquierdas, que conste, que yo no comparto ideología alguna con Marine Le Pen, porque Marine Le Pen es de izquierdas. Es verdad que quiere cerrar las fronteras y es verdad que quiere salirse de Europa, pero eso no es ser de derechas ni de izquierdas, eso es simplemente tener sentido común, ¿no? Entonces, esas campañas tremendas de financiación para demonizar a alguien y evitar que llegue a la presidencia, todo eso está pagado por las grandes corporaciones financieras, los Rockefeller, los Rothschild, etcétera, etcétera. Siempre se ha caracterizado por ser un hombre que dice lo que piensa sin miedo a las consecuencias. ¿Cree que hoy en día existe una imposición y una censura por parte de ciertos lobbies, como puede ser el lobby LGTB, el lobby feminista, hacia aquellos que quizá no piensan como ellos? Bueno, no es que exista una censura, es que jamás en la historia de la humanidad ha existido tanta censura como existe en estos momentos. Es que ya está absolutamente todo prohibido. Vamos, la última anécdota grotesca es, en fin, esos grupos que pretenden que no se puede decir a una mujer eres una zorra o a un hijo de puta eres un hijo de perra, pero no por el argumento de que decirle a la mujer que es una zorra estás ofendiendo a la mujer, bueno, vale, o decirle al hijo de perra que es un hijo de perra, vale, lo estás ofendiendo, lo estás insultando. No, es que dicen que se van a ofender las zorras y las perras, como si las zorras y las perras supieran hablar el castellano, ¿eh? Es que es pasmoso los grados de estupidez a los que se está llegando en nombre de la corrección política, ¿no? ¿Sabes cómo se llama ahora el cuento de Caperucita en Estados Unidos, en los cuentos políticamente correctos? Caperucita roja y las 7 personas que no llegaron a la talla de gigantes. ¿Tú sabes que en la época de Franco, en fin, recién ganada la guerra civil por Franco, no se podía decir Caperucita roja, había que decir Caperucita encarnada, o no se podía decir ensaladilla rusa, había que decir ensaladilla nacional. Bueno, eran excesos verdaderamente tan grotescos como los de la corrección política que en estos momentos impera.
Sabemos que en su juventud fue miembro del Partido Comunista Español y que... Un momento. Yo acabo, mi último libro se llama Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Así que en mi juventud no, ahora. Bueno, ahora mismo sabemos que en el momento fue miembro del Partido Comunista Español y que estuvo en varias protestas antifranquistas. Sí. No, las organizaba yo. De hecho, hay una leyenda negra que gira en torno al régimen y me gustaría que nos pudiese decir 3 cosas buenas sobre la España de esa época. Bueno, vamos a ver. Me quieres meter en un lío, Esa era la intención. Mira, es posible que, bueno, en la medida en que es cierto que aquello era mi juventud, a pesar de Shangri-La y la eterna juventud, bueno, uno siempre tiende a recordar la juventud, bueno, pues de una manera alegre, de una manera gozosa, de una manera jubilosa. En la España de Franco, la España de Franco es quizá el país más libre que yo he conocido, pero no por mérito de Franco. En primer lugar, porque todo el mundo era más libre entonces, y en segundo lugar, porque lo único que no podías hacer era meterte en política. Si te metías en política, como hice yo, bueno, había cierta lógica, iban y te metían en la cárcel. Pero si no te metías en política, podías hacer prácticamente de todo. Y en cambio ahora está absolutamente todo prohibido. Estamos viviendo, no sé, en Stalingrado, estamos viviendo con la Gestapo caminando por las calles. Lo de Internet es algo verdaderamente atroz. Yo no tengo teléfono, sí tengo un teléfono móvil antediluviano, no tengo eso, ¿cómo se llama? Smartphone, ¿o cómo se llama? No tengo nada de eso, yo no utilizo tarjetas de crédito, yo nunca he utilizado un cajero automático, es decir, yo en la medida de lo posible no estoy tan espiado como lo estáis vosotros. Pero, es decir, todo eso no existía en la España de Franco, pero no por mérito de Franco, tampoco existía en la República, ni tampoco existía en la época de Alfonso XII. Entonces, y luego, mira, te voy a contar solo una cosa. Yo que pasé tantas veces por Sol, donde está ahora la comunidad, allí en aquella época estaba la Brigada Político-Social y estaban las mazmorras. Yo pasé mucho tiempo, bastantes días en aquellas mazmorras. La última vez que me detuvo la policía de Franco, bueno, yo me había ido a vivir a Italia y me había ido, yo tenía entonces amores con una chica que era menor de edad. Menor de edad para la época, la chica tenía ya 21 años. Pero en aquella época las mujeres hasta los 24 años no gozaban de la plena soberanía. Todavía estaban bajo el control de sus padres. Entonces a esta chica, los padres, yo ya estaba casado y separado, lo cual era atroz en aquella época. Estar separado en aquella época te convertía en una especie de leproso social en lo concerniente a tener relaciones con chicas normales, ¿no? Bueno, total, que los padres se maliciaron que nos íbamos a largar juntitos y entonces le retiraron el pasaporte. Y lo entregaron a la policía o algo así, estaba en el Ministerio del Interior el pasaporte de esta chica. Entonces yo falsifiqué un pasaporte y, ¿por qué no decir nombres? El hijo de Gonzalo Torrente Ballester, el gran escritor Gonzalito Torrente Malvido, que era íntimo amigo mío, conocía a un gestor en la calle de Sainz de Baranda, que tenía una oficinita así como de novela negra americana, que le llevabas un pasaporte, el pasaporte que yo le llevé era el pasaporte de Silvia Suárez, gran amiga mía de la facultad y hermana del director de cine y escritor Gonzalo Suárez, y entonces le cambiamos la foto. Le pusimos la foto de aquella chica y me la llevé a Italia. Bueno, allí en Italia fundé, en compañía de Ángel Sánchez Gijón, el padre de Aitana Sánchez Gijón, gran amigo mío, ya murió desgraciadamente, fundamos una cosa que se llamaba Alianza Democrática Popular Española, un grupo político antifascista, antifranquista, todo esto, y volvimos a España a pasar el verano. Y nos detuvieron a todos. Hubo una redada tremenda. Entonces, en el interrogatorio, la policía tenía el pasaporte de aquella chica. La policía sabía que yo me había ido con pasaporte falso, y en el interrogatorio me dijo: mira, Fernando, podemos procesarte, bueno, esto es un delito confeso, esto es falsificación de documento público, delito grave, etcétera y tal, pero esto es un lío de faldas y nosotros en líos de faldas no nos metemos. Y me devolvió el pasaporte. Bueno, pues pasaban cosas así, ahora ya no pasan. Enseguida le hago la siguiente pregunta, pero antes hacemos una breve pausa. Sisley patrocina este espacio. Sisley patrocina este espacio. Pues antes de esta interrupción, yo quería preguntarle por el aborto. Usted ahora es casi un activista, podríamos decir. Un momento, porque antes quiero añadir algo, si me lo permites, claro, a lo que tu compañera me preguntó. Me pedías 3 cosas de la época de Franco mejores, sí, de las que suelen decirse. Bueno, te voy a decir otras 2.
importantísimas, más importantes todavía que la que te dije. No había turistas. Y segunda, no había internet. Voy contigo. Casi un activista contra el aborto a día de hoy. No siempre fue así. Ha contado alguna vez que en el embarazo de una de sus hijas, si no hubiese estado tan aislado en Taiwán, se lo podría haber planteado. ¿Esto no es muy duro para sus hijos oírlo, aunque sea para concienciar? No, no es muy duro, tal como yo lo expongo, no. Es decir, yo en aquella época era un progre. No solo era un progre, sino que era el progre más progre de todos los progres. Prácticamente fui uno de los que empezó con la progresía, te estoy hablando de mediados de los 50. Entonces, en aquella época creíamos que esto de abortar era, vamos, que era incluso recomendable. Yo recuerdo que alguien me dijo en aquella época, cuando yo era nada, un chaval imberbe, que abortar era buenísimo para la mujer, que era como cepillarse los dientes. Bueno, ese tipo de monstruosidades. Vivíamos inmersos en ese mundo y entonces, efectivamente, para nosotros abortar no veíamos el reverso inmoral que tiene ese asunto. Y luego, hombre, poco a poco vas evolucionando. Hombre, yo cuando mi mujer, Caterina, italiana, se quedó embarazada de mi hija Ayanta, nosotros habíamos ya hecho dos abortos con anterioridad, siempre con Caterina, uno en el Madrid de Franco, y otro, no, los dos en el Madrid de Franco. Que además el médico que lo hizo era un médico que vivía cerca de la Plaza Manuel Becerra, lo hacía clandestinamente, naturalmente, nos dijo, era un hombre honrado, digamos, a su manera, nos dijo, mira, sois muy jóvenes, la primera vez que fuimos, dentro de 3 meses vais a estar aquí otra vez. Y efectivamente tenía razón, 3 meses después estábamos ahí otra vez. Bueno, quiero decir que en aquel momento, cuando Caterina se queda embarazada de Ayanta en Taiwán, y en Taiwán de los años 60, del año 68, imagínate, abortar en España pues era acceder, o si querías abortar en Italia era acceder, abortar en Taiwán, en chino, era algo que verdaderamente nos superaba. Entonces decidimos tener el hijo, y gracias a Dios que lo decidimos, porque Ayanta, que es la niña que nació de aquel embarazo, verdaderamente es una de las bendiciones de mi vida. Pero es verdad, lo hubiéramos hecho, no nos habría temblado el pulso. Cuando cambió de opinión no dijo, madre mía, qué barbaridad he hecho. Sí, claro, y lo he dicho, y lo he escrito, y lo sigo diciendo. Yo digo que el peor de los delitos posibles es el aborto, porque es el que implica a un inocente. Es decir, es un acto de terrorismo puro. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo no es disparar contra otra persona en una guerra. Eso es una guerra y ya se sabe que de una trinchera a otra se cruzan disparos. Terrorismo consiste en implicar en un atentado, en lo que sea, a alguien que pasa por la calle, no sé, a un señor que ha ido a comprar Coca-Cola al Corte Inglés y que en ese momento, patapam. Eso es el terrorismo, que muere un inocente, que no tiene nada que ver con el argumento que está empujando a los terroristas a perpetrar ese delito. Entonces, eso es lo que se hace en el aborto. El niño no tiene absolutamente nada que ver con los problemas que haya, con los problemas económicos que puedan tener, con los problemas de desencuentro conyugal que puedan tener el padre y la madre. Entonces hay que respetar la vida de ese niño. Entonces lo que está detrás de esto es cuándo empieza la vida. Claro, es que aquí utilizan la falacia de que un embrión o un feto no tiene vida hasta un determinado momento. Bueno, eso es falso. En la India, por ejemplo, y así empieza mi libro, mis memorias, esos días azules, en la India se considera, se cuenta, se computa la edad cuando se produce el embarazo. De tal manera que yo y todas vosotras tenéis en estos momentos 9 meses más de lo que dice el registro civil. Entonces, en el momento en que llegas a la convicción de que la vida es un proceso, algo que está en marcha, desde el mismo momento en que un espermatozoo fecunda un óvulo, evidentemente estamos ante un asesinato, vamos, de dimensiones espantosas, ¿no? Volviendo al y luego, además, esto de que la mujer decide sobre su cuerpo. Es que no es su cuerpo. Está decidiendo sobre el cuerpo de otra persona, que es el niño. La mujer es un simple vehículo. Decir que justificar el aborto diciendo que la mujer está decidiendo sobre su cuerpo es como si estalla una bomba en un autobús y el conductor te dice, no, es que el autobús lo conduzco yo y por lo tanto tengo derecho a hacer con el autobús lo que me venga en gana. Pues no, señor, no tiene derecho. Ahora sí. Vosotros lo que queréis es que convertirme en trending topic por enésima vez en mi vida. Volviendo al franquismo, ¿a usted qué le parece que quieran exhumar a Franco? ¿No has leído mi última columna? Pues Temo que no. Hace nada, apareció el domingo pasado en El Mundo, El Lobo Feroz, se llama Ladrones de Tumbas, y con eso está dicho todo. Me parece un acto de magia negra, me parece un acto de vudú, de macumba, me parece un sacrilegio, me parece una profanación y además me parece una soberana estupidez con lo único que han conseguido es, en cierto modo, sacar a Franco de su tumba, pero no su cuerpo, sino sacar su memoria, sacar su recuerdo, y ahora está todo el mundo alborotado y hay mucha gente, efectivamente, porque Franco es una persona discutida. Es verdad que hay media España que
en fin, que piensa muy mal de Franco, pero es verdad que hay otra media que no piensa nada mal de Franco, y además, es decir, para hablar de Franco, para tener autoridad, ya que antes hablábamos de tener autoridad, hay que haberlo vivido. Y entonces todas las personas que en estos momentos tienen menos de 40 o de 50 años no han vivido el franquismo, entonces están hablando de lo que les están contando. Y ya sabemos que la historia está siendo falsificada en todas las comunidades, pues en fin, en función de la ideología imperante en cada comunidad, del partido que mande allí. Así que me parece fatal, me parece una estupidez. Es decir, ¿han sacado la tumba de Lenin? Es decir, ¿han sacado la momia de Lenin del Kremlin? No, allí sigue, y eso que Lenin fue un asesino que generó cientos de millones de personas. ¿Han sacado la tumba de Mao Zedong de su mausoleo? No, allí sigue. ¿Han sacado la tumba de Ho Chi Minh de su mausoleo en Hanoi? No, allí sigue. ¿Han sacado la tumba de Ataturk en Ankara? No, allí sigue. Y era un borrachín que se cargó la cultura otomana. Pero hay que respetar a los muertos. Una cultura que no respeta a los muertos está tocando fondo. Le decía antes a María, hablando del aborto, decía, es que yo antes era un progre, o en ese momento era un progre. A lo largo de su vida ha pasado de un pensamiento de izquierdas a liberalismo económico, de cierto comunismo al liberalismo, de ahí al conservadurismo, no sé si ahora mismo se define como reaccionario. ¿Cómo ha sido su evolución política, de pensamiento político, y en qué momento está ahora? ¿Cómo se describiría? Bueno, por lo pronto, ni yo fui de izquierdas, ni soy ahora esas cosas que tú dices. Yo no tengo ningún Bueno, quien ismo. le escuche hablar puede pensarlo. Ya, pero eso son etiquetas que te ponen Por eso, los demás. ¿cómo se define Yo soy usted? una persona libre que en todo momento he actuado con libertad y he pensado con libertad. Y en algunos momentos mi pensamiento puede coincidir con cosas que diga la izquierda, con cosas que diga la derecha, con cosas que digan los conservadores, con cosas que digan los liberales, y eso vale para cuando tenía 20 años y vale exactamente igual para ahora. Yo no tengo ideología, yo no tengo ismo alguno, yo procuro tener ideas. Las ideologías es lo contrario de las ideas. Las ideologías son el corsé de las ideas, ¿no? Entonces, simplemente procuro... ¿Sabes cuál es mi ideología? La ideología del sentido común. Y, por supuesto, en todo momento la ideología de la libertad. Yo nunca fui de izquierdas. Yo era antifranquista, ya lo he explicado, porque quería correr aventuras. En el 2016 dio su apoyo a Vox. ¿Ahora mismo volvería a hacer lo mismo? Sí, pero publiqué un artículo entonces que se llamaba Vox sin voto, ¿no? Jugando con lo de voz y voto. Hombre, mira, en España hay un solo pensamiento político. España es un país de partido único. Todos los partidos políticos españoles son socialdemócratas. Y yo detesto la socialdemocracia, porque lo que yo defiendo frente a la socialdemocracia es el estado de la responsabilidad. Cada uno es hijo de sus obras y tiene que resolver sus propios problemas sin que venga el papá Estado a quitarte los granos que te han salido en la punta de la nariz porque has comido demasiado chocolate. Pues no comas demasiado chocolate, ¿no? Entonces, frente a la socialdemocracia, hasta los de Podemos son socialdemócratas. Por supuesto lo es el PP, por supuesto lo es el Partido Socialista, todos son socialdemócratas. La ideología de la Unión Europea es la socialdemocracia. Entonces, hay solo un partido en España, que es Vox, que no es socialdemócrata. Entonces, sí, claro que desde ese punto de vista, todo aquel que no quiera comulgar con las ruedas de molino de la socialdemocracia, que ha demostrado ya que a medio plazo puede funcionar, pero a largo plazo no funciona, y nos está conduciendo a la situación actual, y más aún con el crecimiento demográfico, va a ser cada vez peor, bueno, pues la única alternativa hoy por hoy que hay en España es Vox, la única alternativa partitocrática, por así decir. Pero como yo no soy partitocrático y porque yo suprimiría la política. Si es que la política no sirve para nada. Los políticos son personas que se inventan problemas y nos convencen de que para resolver esos problemas que ellos mismos se han inventado tenemos que acudir a ellos. Bueno, pues yo no acepto ese cuello de botella. ¿Es usted? Si no hemos estado sin gobierno un año y pico, ¿qué ha pasado? Bueno, vosotras no hacíais todavía el programa pero lo podíais haber hecho. Yo he seguido escribiendo, el panadero seguía haciendo pan, el carpintero seguía clavando clavos, no pasaba nada, la vida seguía. Ahora sí, es usted un gran amante de los animales, antes nos hablaba de Soseki, y además es un gran taurino, le gustan mucho los toros. Hay quien piensa que profunda coherencia la mía. Sí, sigue. Y ahí mi pregunta, hay quien piensa que estas son dos cosas que no son compatibles. ¿Qué piensa usted? ¿Se puede querer y respetar al animal y al mismo tiempo disfrutar en una plaza de toros? Ya esto otra vez suscitará no pocos comentarios en las redes. Es decir, yo tengo mucho más aprecio a los animales que a los seres humanos. Yo creo que el peor animal es el ser humano, que es un animal, por cierto, es un depredador. Es el único depredador que mata por matar, el único depredador que hace el mal por hacer el mal. El león que se come a la gacela no intenta hacer daño a la gacela, lo único que intenta es alimentarse porque su estómago ruge, no solo su garganta.
Entonces, esto vaya por delante. Yo tengo extraordinario aprecio por los animales, por todos ellos. Yo, por ejemplo, no mato ni cucarachas, yo no mato ni mosquitos, yo no mato ni arañas. Si hay una araña y estoy con una chica y la chica tiene miedo a las arañas, porque todas las chicas, no sé por qué, tenéis miedo a las arañas o de las cucarachas, procuro capturar la cucaracha y la saco de la habitación, o la araña. O sea, hasta esos extremos llego, de verdad. Entonces, en ninguna parte del mundo, en ninguna cultura, en ningún país, en ninguna raza, en ningún continente he visto tanto amor a los animales como en el ámbito taurino. El toro, pero el toro, por favor, si es el animal doméstico, porque el toro es un animal doméstico, es un animal criado por los seres humanos, es el animal doméstico mejor tratado que hay en el mundo. Los 4 años que vive los vive con un respeto absoluto a su naturaleza, y luego se le permite morir como él quiere morir. El toro es guerrero, como yo. Si me permites la comparación, soy guerrero. Las personas que nos gusta la vida pericolosa somos guerreros, que es lo contrario de ser señor de la guerra. El señor de la guerra quiere hacer la guerra para tener poder. Llega a un castillo y se queda en el castillo. El guerrero no. El guerrero quiere moderar los excesos de la condición humana por medio de la fortaleza, de la justicia, de la prudencia, de la templanza, conquista un castillo y se larga a conquistar otro castillo. Entonces el toro es así, el toro es guerrero, el toro es el único animal que hay sobre la naturaleza que no se acobarda ante el castigo. Todos, un tigre, un elefante, un rinoceronte, si los hostigas se acobardan, ¿no? El toro no, el toro se crece en el castigo, ¿no? El toro nadie le obliga a ir hacia la capa del torero. Es su naturaleza, es guerrero, y muchas veces, si no muere en la plaza, muere peleándose en el campo con otros animales, ¿no? Entonces, de verdad, en ninguna parte del mundo la corrida de toros es, entre otras muchas cosas, porque es muchas cosas la corrida de toro, es deporte, es espectáculo, es cacería, es sacramento, es religión, es de todo, pero entre otras muchas cosas, la corrida de toros es un homenaje al toro, un homenaje a ese animal extraordinario, de belleza incomparable, de nobleza incomparable y de fuerza genesíaca también incomparable. A su padre lo matan en la Guerra Civil y esto lo convierte en una víctima de la memoria histórica. ¿Cree que España debería dejar atrás el pasado o que son buenas las leyes de memoria histórica impuestas por Zapatero y continuadas hoy en día por Rajoy? Bueno, por lo pronto la memoria siempre es histórica. Te estás acordando de cosas que ya como concepto es una estupidez. Y en segundo lugar, la memoria histórica, a mí me parece muy bien que si hay personas que quieran descubrir dónde están enterrados sus familiares, sus antepasados, sus deudos, y quieran desenterrárselo y llevárselos a un cementerio, a un panteón familiar o lo que sea, me parece que tienen perfecto derecho a hacer eso. Pero es que la memoria histórica no hace eso. Lo único que hace es, y de hecho estamos midiendo las consecuencias, es reabrir las trincheras de la Guerra Civil, en un país donde eso es muy peligroso, porque España es el país, y esto es un frío dato histórico, el país que más guerras civiles ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, reabrir las trincheras es muy peligroso en España, y de hecho esas trincheras están abiertas, afortunadamente, de una manera incruenta. Ahora los partidos políticos o los sindicatos no tienen matones, no tienen pistoleros como los tenían en los años 30, ¿no? Pero, es decir, los mismos problemas, la misma oposición, el mismo caínismo, el mismo odio que se percibe, por ejemplo, en las redes, que nos condujo a la Guerra Civil del 36, está ya latente en las calles de España, en la sociedad de España, y eso se debe en gran medida a esa tentativa estúpida de la memoria histórica. Y además el pasado no existe, el futuro tampoco, si lo único que existe es el presente. Tú vive cada momento en el momento presente y serás feliz. Esa es la manera juiciosa de vivir. Los chamanes dicen: procura vivir todos los minutos de tu vida como si ese minuto fuera el último. Harías las tonterías que normalmente hacemos ahora, dentro de 10 minutos, no, haríamos otras cosas, ¿no? Pues eso, vivamos como si cada minuto fuese el último. Hic et nunc, aquí y ahora, carpe diem. Vamos a intentar hacerle trending topic. Vamos a hablar de sexo, pero rápido ya porque lo tenemos muchas preguntas. Si yo además tengo una especie de talento raro para convertirme en trending topic. Yo que odio que se hable de mí, de verdad, ya sé que os reiréis. Epicuro, uno de mis filósofos favoritos, decía que la felicidad estriba en vivir oculto. Yo estoy totalmente de acuerdo y evidentemente he fracasado. Mi vida es un fracaso porque nunca he conseguido vivir oculto, ¿no? Y continuamente me convierto en trending topic, que es una cosa que me deja estupefacto, porque no quiero ser trending topic, odio que hablen de mí, odio que me conozcan por la calle. Va a entender por qué cuando sepa por qué le voy a preguntar. Hace poco dijo en una entrevista en televisión que había descubierto el sexo con su madre. Luego lo aclaró, explicó cómo era la cosa. Pero si a usted no le gusta provocar, entonces en ese momento quiso espantar.
al Yo entrevistador. no quise nada, yo en primer lugar lo expliqué. Lo que pasa, no puedes sacar las cosas de su contexto. Yo no descubrí un sexo práctico, un sexo, jamás tuve el más mínimo contacto sexual con mi madre. Yo lo único que dije, para explicar mi fetichismo por las medias, porque es verdad, para mí las medias, bueno, yo soy un fetichista de las medias hasta el extremo, y lo he contado en muchas ocasiones, que yo cuando hago la maleta meto 2 pares de medias en la medias, no panties. Detesto los panties. De la misma manera que detesto los pantalones. Yo cuando conozco a una chica, y la chica y yo, en fin, ligamos, vamos y tal, lo primero que le digo es, mira, no te vuelvas a poner pantalones, por favor. Y siempre lo hacen, Los pantalones son como una especie de cinturón de castidad, es espantoso, ¿no? Y ya, si encima llevan panties, imagina, arrancar ahí los pantalones y luego arrancar los panties, ya se te van las ganas, ¿no? En cambio, la falda es tan bonita, tan airosa, tan accesible, puedes acariciar en cualquier momento. Bueno, total, que explicando a Risto Mejido el porqué de mi fetichismo de las medias, dije que yo cuando era pequeño, porque yo dormía con mi madre, claro, mi madre se queda viuda enamoradísima de su padre, no tuvo tiempo a desenamorarse caso de que eso hubiera sucedido, porque lo matan enseguida, y entonces yo duermo en la misma cama donde fui concebido, en la cama principal, en la alcoba, y duermo con ella. Y yo estoy dormido cuando mi madre vuelve, y vuelve de dar sus clases de francés, y bueno, allí, pues en un rinconcito, en la penumbra, pensando ella que yo estoy dormido, porque claro, yo estoy con el ojito espabilado, entonces, pues yo la veía como se quitaba las medias. Y bueno, claro, esa es una imagen que me marcó. Entonces, a eso me refiero yo cuando digo que descubrí el sexo con mi madre. Pero todas las personas descubren el sexo porque viven en familia y descubren el sexo con su madre, con su padre, con sus hermanos o con sus primas. Todos hemos tenido sexo con las primas, ¿no? ¿Tú no? No, a lo mejor con los primos. ¿No? Bueno, pues porque ahora ya no hay primos. Antes las familias eran familias arborescentes, ramificadas, donde todo el mundo vivía junto. Bueno, eso es un clásico. Yo, por ejemplo, la primera mujer a la que yo metí mano era mi prima Lourdes. Que además no voy a añadir el apellido. No se enfada, se ríe, pero dice que no es verdad. Claro, ella piensa que no es verdad porque la pobre yo tenía 6 o 7 añitos y ella tenía 3 o 4 y jugábamos a las tinieblas, a la gallina ciega, lo típico entre niños, y yo me demoraba intentando averiguar quién era, palpando. Así, es verdad, es la primera persona del otro sexo a la cual yo metí mano, es verdad. Bueno, pues porque eso tiene que mover a escándalo, es normal. Todo el mundo tiene las primeras, eso lo sabemos desde la tragedia griega, lo sabemos desde la Biblia. Las primeras, no experiencias, sino la primera conciencia de la sexualidad donde se tiene conciencia, la primera conciencia de todo lo demás, que es en el ámbito de la familia o en el ámbito de la escuela. ¿Acaso los niños y niñas ahora, cuando están mezclados en las escuelas, no tienen experiencias sexuales? Vaya si las tienen. Pues nos hemos quedado sin tiempo, justo cuando habíamos llegado aquí. Le tendremos que pedir que vuelva otro día y seguir donde lo hemos dejado. Encantado. Pues Fernando Sánchez Dragó, muchísimas gracias por haber estado aquí en el plato de 6 mujeres. Ya que queréis convertirme en trending topic, si queréis digo algo para ser trending topic. La verdad es que he estado encantado. ¿Sabéis cómo me sentía aquí? Me sentía como si fuera un sultán en un harén. Pues muchísimas gracias. Sisley ha patrocinado este espacio.